en este tiempo es un tiempo donde la iglesia se ha volcado a buscar lo sobrenatural de Dios, a buscar aquellas cosas que están ahí escritas y que muchas veces nosotros ignoramos y que muchas veces nosotros somos poseedores de ella, pero no hacemos uso de ella. ¿Ok? Estamos viviendo un tiempo en el que la iglesia está buscando eso, está buscando dimensión, está buscando nivel, está buscando código. Amén. Como usted le quiera llamar. Pero es lo que vemos ahora, es la tendencia de las prédicas que vemos a otro nivel, en otra élite, ¿verdad que sí? Es la tendencia a escuchar que Dios nos está dando código, que Dios está dándome el secreto, que Dios me está dando la dimensión, que estoy en lo profundo y así por el estilo. En esta mañana yo quiero hablarle no de una dimensión sobrenatural, tal vez, pero sí quiero hablarle de lo que es la dimensión de la cruz. Amén. La dimensión de la cruz. Realmente, muchas veces, cuando hablamos de la cruz, hablamos de lo que es la redención, hablamos de lo que es la salvación por medio de ella, por medio del amor de Dios hacia el hombre. Pero, en realidad, en su momento, hablar de la cruz se trataba de una maldición, se trataba de un oprobio, de una vergüenza. Hablar de la cruz era hablar de soledad, era hablar de rechazo, era hablar muchas veces de la calumnia. Amén. Hoy para nosotros esa cruz que tenemos ahí atrás es señal de triunfo, es señal de redención, es señal de que el Señor vertió su sangre por nosotros en esa cruz, siendo inocente, se sacrificó para salvarnos. Amén. Y por eso, aunque está ahí, nosotros no la honramos, no la adoramos, simplemente recordamos que fue el instrumento para traernos la redención. Amén. Que no importando nuestros pecados, no importando lo sucio que estemos en el mundo, o por lo que afrontemos el momento, el pecado por el que estemos pasando, el Señor en su misericordia, por medio de ese sacrificio en la cruz, nos puede redimir, nos puede perdonar, nos puede salvar. Amén. O sea que esa cruz es señal de que hay una oportunidad. Amén. Mientras estemos en vida, hay oportunidad. Hay oportunidad. ¿Cuánto lo creen? Pero, como le decía en su momento, hablar de la cruz no era eso. El que iba a la cruz era un ladrón. El que iba a la cruz era una persona que delinquía. Era una persona que estaba en falta. Alguien que se había negado a lo que estaba en el momento, al poder político del momento. Y esa persona era crucificada. ¿De acuerdo? Entre otras cosas más que podían llevar a una persona a morir en la cruz. O sea que era una vergüenza. Por eso es que nosotros vemos que cuando Jesús es llevado a la cruz, que es apresado, los discípulos están de lejos. ¿Por qué? Porque era un momento de soledad, era un momento de vergüenza, era un momento de castigo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Seguir y servir a Jesucristo, diría yo que es más que decir que soy cristiano, evangélico, profeta, pastor, evangelista, misionero, lo que usted quiera, siervo y sierva de Jesucristo. Seguir y servir a Jesucristo es entender que fuimos llamados con un propósito y ese propósito tiene que pasar por la cruz. Amén. Lo que le quiero decir, seguir y servir a Jesucristo es más que un título, es más que un nombre, es más que me reconozcan, es saber que nacimos con un propósito y que ese propósito
tiene que pasar por la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto lo que hacemos es ubicarnos desde las diferentes posiciones en que nos encontramos. Es decir, si yo no soy evangelista, no tengo que brillar, ¿ok? Yo no soy digna o no soy alguien que me reconozca. No, en el propósito de la cruz todos tenemos un llamado y desde nuestra posición tenemos que brillar. Amén. Y es lo que siempre se ha promovido, ser líder donde quiera que estés. Pero no me voy a salir tanto hacia lo de liderazgo. Voy a seguir en la dimensión de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que es entender que fuimos llamados con un propósito. Lo primero usted saber, mis hermanos, que usted no está aquí porque está. Y usted que pretende también arrepentirse y convertirse, venir al camino del Señor, quiero decirle, amigo mío, que cuando usted dé ese paso de fe, no será para sentarse en esa silla, será para buscar el propósito de Dios en su vida y cumplirlo. Amén. Porque sentarse en esa silla y ser un número más es un sinsentido. El sentido, la esencia de servir y seguir a Jesús es conocer nuestro propósito, nuestro llamado y ponerlo al servicio del reino. Amén. Sea cual sea. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos en Mateo 16:24 algo interesante. En cuanto a la cruz se refiere, dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y si alguno quiere llamarse cristiano, llamarse evangélico, como usted le quiera llamar, dice que un ingrediente, un requisito es la palabra para esto es, ¿tú me quieres seguir? ¿Tú quieres seguirme? Dice Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, si tú quieres seguirme, dice él mismo Jesús, tome su cruz y sígame. ¿Y por qué utilizo este versículo? Y luego vamos a ver el marco de este versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos que venir a los pies de Jesús es venir a gozar, a disfrutar, a estar en bendición. Y es cierto, todo eso es parte también. Hay nueva vida en Cristo Jesús. Hay gozo en el cielo y en la tierra porque usted decidió seguir al Maestro. Pero también Jesús le dice, si tú quieres ser digno de este reino, tienes que saber que tienes, así como yo tomé la cruz, tú también la tienes que tomar. Amén. Y es ahí donde muchos creyentes muchas veces están firmes, pero cuando llega esa cruz, hacemos como el de abajo. El de abajo cuando ve la cruz dice que se va, no es. El de abajo, el maligno. Dice que cuando ve el diablo, que le huyen como el diablo a la cruz. Hay gente que desde que ven la cruz son cristianos, pero cuando llega la cruz, why me my? Cuando ven la cruz, esto es, pues esto no es para mí. Al nombre de Cristo. Porque es muy fácil yo venir y adorar al Señor y cantar estas canciones mientras más, ¿cómo es? Dele, que yo no tengo voz para eso. ¿Cómo es que dice Cata? Mientras más me opriman, me multiplicaré. Ay, me salió. ¿Sabes que no? Eso no es lo mío. Pero, yo he cantado esa canción con 2 lágrimas en los ojos. Al nombre de Cristo. ¿Usted sabe lo que es que te opriman? ¿Ah?
¿Usted sabe lo que es que te opriman? Cantarlo, nos llenamos de Dios. Pero ver en realidad el momento es duro. Mientras más me opriman, me multiplicaré. Mientras más me hablen, mientras peor hablen de mí, me multiplicaré. Mientras más me maldigan, me multiplicaré. ¿Así suena bien? No suena bien así, ¿no? Cualquiera sale corriendo. Esa es la dimensión de la cruz. Esa es la dimensión de la cruz. El que quiere ser digno de mí es necesario que tome su cruz y me siga. Y la dimensión de la cruz incluye el oprobio, incluye la vergüenza. Y es a lo que muchos de nosotros no estamos dispuestos. Escuchaba yo el testimonio de un gran predicador, que creo que por el este que se ubica, predicando, el pastor Barranco. Y él decía, un hombre que ha visto, lo que saben de predicadores, saben que es un hombre de alto nivel, de alto calibre a nivel espiritual y a nivel de milagro, ha visto de todo. Pero él cuenta en uno de sus testimonios que llegó el tiempo en que se levantaron una gente contra él y le levantaron una calumnia. Y por esa calumnia, dice él que cuando él estaba en el mundo, él se iba al bollo, vulgarmente hablando, con cualquiera. Si decían algo de él que no era, él se iba al bollo, se peleaba con cualquiera, porque no le gustaba que hablaran en mal de él. Pero ahora está en el evangelio y han pasado los años y ya el hombre tiene un nivel de gloria, pero llegó la cruz. Llegó la cruz, llegó la vergüenza, llegó el señalarte. Y él cuenta en su testimonio que fue un momento en el que él flaqueó. Porque aunque él había visto milagros y prodigios en Cristo y había llevado la palabra a muchas naciones, cuando le llegó el momento de señalarlo, él no tuvo la capacidad de entenderlo en el momento. Y en ese momento él cuenta que él dejó de predicar porque él había dicho que Dios lo había dejado en vergüenza. Él sabía que no era así, pero estaba dolido. Amén. En el momento él entendía que Dios iba a pelear por él. Pues, hermano, Dios va a pelear por ti, pero entiende que la cruz es parte del paquete. Al nombre de Cristo. Y esas son las cosas que nosotros no codificamos. Porque entendemos que mientras me dicen lo hiciste bien, siga para adelante, usted es un siervo esforzado, todo está bien. Pero cuando nos dicen, te quedó mal, qué feo te quedó, o nos quitan el micrófono, se ve el brillo ahí, se cayó el evangelio para el suelo. Amén. Y el Señor ha estado tratando conmigo en esta área. ¿Estamos preparados para la dimensión de la cruz? ¿Estamos preparados para tomar eso como parte del paquete? ¿Estamos preparados para hacer la obra de Cristo, hacerme digna yo de ser seguidora de Jesucristo? ¿Estamos preparados para ese momento? No lo estamos. Pero en esta mañana, con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, yo te invito a que tú le pidas al Señor que te permita tener un corazón que se postre verdaderamente a los pies de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Tu propósito tiene que ser pasado por la cruz. Ojo con esto. La cruz no es que la vamos a llevar constantemente. No, llegará, es un momento. Es un proceso. La cruz no es un hecho, es un proceso. Y mientras nosotros decimos ser, tenemos que saber que tenemos que cargar con ese propósito de mostrar el verdadero evangelio de Jesucristo.
El verdadero evangelio de Jesucristo no es el de las luces y las cámaras. El verdadero evangelio de Jesucristo es aquel que es capaz de humillarse hasta los sumos para engrandecer el nombre de Jesús. ¿Escuchó? Humillarse usted hasta lo sumo para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Y esta realidad, le dije que era una conversación, la vemos a lo largo de los apóstoles. Sí, Dios hacía milagros a través de ellos. Pero cuenta la Biblia que a ese Pablo que ustedes ven ahí, habían gobernadores que hasta le pagaban a otros para que hablaran mentira en contra de ellos. Lo dice, está ahí en la Biblia. Le pagaban a otro. Mira, yo te voy a pagar para que tú digas que ese se robó esa canasta de mango. Tú dices, lo único que tú tienes que decir es que ese siervo cogió esos mangos. O que él hizo un disturbio en tal lugar y te voy a pagar para eso. Y la Biblia lo registra eso. Con el mismo Cristo, de que se levantaban hasta fraudulentamente para manchar el nombre del siervo de Dios. Entonces, hermano, estas son parte de la dimensión de la cruz. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el marco de este versículo que leímos en Mateo 16:24? Oiga bien, mire cómo son las cosas. Si nos vamos al versículo 13, dice que Jesús comienza hablando, diciendo, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Ok? Unos dicen que soy Juan, otros dicen que soy Elías, otros que Jeremías. ¿Y ustedes qué dicen? Hablando con sus discípulos. Amén. ¿Me siguen, hermano? ¿Vamos bien ahí? Entonces, dice la palabra de Dios que Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, oye, no te lo reveló ni carne ni sangre, lo que tú has dicho eso es. Y Jesús le profetiza a Pedro de lo que iba a ser él para la iglesia. Amén. Que fue el primer pastor. Entonces dice más adelante que en la misma conversación Jesús anuncia su muerte. Amén. Y dice que Jesús comenzó a declararle a los discípulos que él tenía que ser crucificado, que al tercer día iba a resucitar y todo lo demás. Y ese mismo Pedro que le acababa de decir que era Jesús, el Hijo del Dios viviente, le dice la palabra, que le habló aparte y le dijo, oiga cómo le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Ese mismo Jesús que lo profetizó y le dijo lo que él iba a hacer, ese mismo Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estamos hablando de una misma conversación. O sea que Pedro reconocía que Jesús era el Hijo del Dios viviente, pero Pedro no codificaba que él tuviera que pasar ese sufrimiento para glorificar al Padre. Pedro codificaba la grandeza del llamado, pero no el precio. Pedro codificaba la grandeza del llamado, pero no el precio del llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿conoces el precio de tu llamado? ¿Conoces el precio de tu llamado? Ay. Dígaselo de nuevo, ¿conoces el precio de tu llamado? Está difícil, ¿eh? Al mismo Pedro que Jesús le dijo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atar en la tierra. Ese mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahí mismo le dijo, oh, ¿y qué fue? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sí, Satanás, vete de ahí. Que no hay grandeza sin sacrificio. Ay.
No hay grandeza sin sacrificio. La diferencia entre la grandeza del que no le sirve a Dios y el que le sirve es que la grandeza del que no le sirve a Dios llega porque llega, aunque tenga que partirle la cabeza a quien sea. Aunque tenga que hacerle daño al que sea, tengo que ganar dinero y tengo que hacer mi casa. Aunque haga daño, tiene que llegar a tener grandeza. Aunque le tenga que vender el alma al diablo. Pero la grandeza del cristiano tiene que pasar a través de la... Amén. La grandeza del cristiano tiene que pasar a través de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. El que quiere grandeza fuera en el mundo, nada más tiene que venderle el alma al diablo, porque eso se ve todos los días ahora. ¿Sí o no? O ponerse a vender droga o cualquier cosa, pero voy a tener cuarto. Cuarto, no importa. Si a una chica, no, yo me pongo allí en el malecón y resuelvo. Cuarto que quiero. Esa es la grandeza del mundo. Que si yo tengo que quitarle el matrimonio a cualquiera, se lo quito. Porque eso lo hace el enemigo. Porque es una persona que está ciega a la luz de Cristo. Y no estoy con esto apuntando situaciones ni condición de nadie. Simplemente que esa es la manera de ver del que no tiene a Jesús. Sea como sea, cueste lo que cueste, yo voy a obtenerlo. Y claro está, eso no es una generalidad. Hay personas que hacen su esfuerzo de manera decente y necesariamente no están en la iglesia. Pero el que busca, mayormente el que busca crecer rápidamente fuera del evangelio, lo hace como sea. Como sea. Pero el que conoce al Señor es diferente. El que conoce al Señor sabe que su grandeza depende del que todo lo puede. El que conoce al Señor sabe que su momento va a llegar. Que tal vez no es mañana, que tal vez no es pasado, pero de que llega, llega. Amén. Le llega. Le llega. Entonces, toda grandeza del creyente tiene que ser filtrada a través de la cruz. Entonces, le decía, Pedro reconoce el llamado, la grandeza del llamado. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aplauso, Pedro, muy bien. Pero no reconocía el precio del llamado. ¿Y qué nos enseñó Jesús acerca de lo que es tomar tu cruz y seguirme? Vamos a ver, ¿qué nos enseñó Jesús dentro de las dimensiones de la cruz? Usted que decidió aceptar la cruz de Cristo como sacrificio para perdón de sus pecados, tiene que saber qué incluye la dimensión de la cruz. Vuelvo y le digo, esta es la verdadera dimensión. Usted puede tener nivel de gloria, nivel quemándose en fuego en el espíritu, pero tiene que tener nivel, tiene que conocer la dimensión de la cruz. Tiene que saber que cuando le pongan una zancadilla en los pies, tiene que levantarse. Tiene que saber que cuando se levante quien se levante contra usted, tiene que pelear como un guerrero. Amén. Que no es fácil, que no es, que el momento es el que dice, pero tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que padecer como cristianos. Tenemos que entender que tenemos que llevar las marcas de Jesucristo. Y esa es la parte que muchas veces no se predica. ¿Dónde están las marcas? Vamos a buscar marcas. Porque Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero ¿qué significa? ¿Qué hay que hacer para tener una marca en el cuerpo? ¿Hay que darle un golpe? No. ¿El pastor? Usted quiere una marca. Para usted tener un golpe, para usted tener una marca, hay que darle un golpe. Al nombre de Cristo.
Amén. Por eso Pablo dijo, mire lo que él mismo dijo. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. En otra parte habla de que siendo yo heraldo venga a ser derribado, ¿verdad? Pero en una versión más llana dice que él mismo golpea su cuerpo, él mismo se niega a sí mismo, para que mire, no vaya a ser que después que él predique y esté aquí adorando y alabando, venga a ser el inconverso que usted le predicaba, el que venga a predicarle a usted ahora. ¿Cómo? Al nombre de Cristo. El inconverso que usted le hizo yuca ahí en la célula, y usted se descuidó y no pensó que este evangelio tiene su sufrimiento, y cuando le llegó el sufrimiento le dio una depresión que se quedó en su casa y no volvió más a la iglesia. Se quedó en su casa y yo no voy a pisar esa iglesia nunca más. Y se quedó en su casa, le dio depresión porque le dijeron que la falda estaba muy corta. Le dio una depresión. Le dijeron que no sé, lo que usted quiera que le dijeran. O simplemente no me fueron a ver a mi casa cuando me enfermé. Mira, como nadie vino, aquí mismo me voy a quedar. Pues quédate. Quédate que el diablo te va a llevar si te quedas ahí. Tienes que entender que este evangelio es a través de mucha lucha y dificultades que vamos a vencer. Amén. Y yo le decía a mi esposo, a mi amado esposo, por allá, amén. Le decía a él en una conversación que tuvimos, mi amor, ¿tú crees que tú estás preparado para la desilusión? Y yo le hacía esa pregunta porque es algo que nosotros los seres humanos, aunque podamos decir que sí en el momento, mire, cuando llega es duro. Cuando llega es duro la desilusión. Porque el diablo no prepara el bizcochito desabrío, él prepara el bizcochito con pasa y como a usted le gusta. Se lo pone, mire, bien delicioso. El que le hace lo propio por lo regular, no un desconocido, ¿qué me importa a mí lo que diga ese de mí? Ese no sabe nada de mi vida. Pero cuando lo hace mi hermanito con el que yo me crié, mi hermano que predicábamos juntos, la cosa es dura. Amén. Y eso es en un sentido que cuando me lo hace la niña que estaba en mi casa, que me visitaba y que sabe cómo yo soy, oye lo que dice de mí conociéndome, es duro. Perdón nos queda chiquito. ¿Qué perdón y qué perdón? Amén. Amén. No se crea que el enemigo cuando hace eso sabe elegir su ficha. Y Dios lo permite porque la cruz es parte del proceso. Dios lo permite porque la cruz es parte del proceso. Y en Job lo vimos. Job era un hombre que lo tenía todo, admirado por el mismo Dios. Pero llegó el momento en que su misma mujer le dijo, oye, maldice a tu Dios y muérete. Y usted sabe lo que es su mujer. Es que usted la tenía como una reina, con sus hijos como reyes, porque eso es lo que la Biblia registra de Job. Y tú sabes lo que es tu mujer decirte a ti, mira, maldice a tu Dios y muérete ahí. O su pareja, su esposo, que lo abandone ahí en el lecho. Tú estás enferma, pues ya tú no me sirves, adiós. ¿Usted cree que es fácil? Me fui lejos. No, estoy aquí. Yo estoy aquí, no sé si usted está aquí. Si no está aquí, mire, ahora ponen mucha antena de esa de Altiz. Póngase su parábola y coja la señal. Amén. Pague su plan. Dígale a su hermano que está a su lado, paga tu plan. Y coge la señal.
Amén. ¿Usted cree que es fácil? Como a José, que lo zambulleron en una cisterna, a veces se moría. Y gracias a Dios la cisterna estaba vacía. Chumblún, pues no tiene agua y entonces, vamos a venderlo. Sus hermanos, y no cualquier hermano, sus hermanos mayores. Él era un bebé delante de esos viejos. Y ellos lo vendieron, que ellos debían cuidarlo. Y por envidia lo vendieron. Sus hermanitos de José, nosotros lo contamos así, pero vivirlo en carne propia ha de ser un suceso. Amén. Que tus hermanos mismos te vendan y te traicionen. Eso es un suceso. Bendita sea la gloria de Dios. Esas son las dimensiones de la cruz. Las dimensiones de la cruz. Entonces, dentro de lo que el Señor Jesucristo, y con esto ya termino, nos enseñó en cuanto a dimensión de lo que envolvía la cruz no era danzar y hablar en lengua, eso es bueno. No era ir a predicar nada más a las naciones y prosperar, mucha prosperidad, no. Cristo fue un líder bastante local. Cristo fue un líder bastante de su medio. Y eso es lo que Él nos enseñó. Parte de lo que representa las dimensiones de la cruz, que no son un hecho, sino un proceso, es amar al enemigo. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Vamos a poner unos cuantos puntitos nada más. Amar a nuestros enemigos fue lo que Jesucristo enseñó. Que había que amar al enemigo. A ese que te hace la guerra. A ese que te mira mal. La Biblia nos manda a amarlo. Dice, bendecir a los que nos maldicen. Eso es parte del paquete. Parte del paquete que nos tocó cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese. Bendecir, mi hermana, a los que nos maldicen. Bendecir a los que nos maldicen. Que cuando una persona te maldice a ti y a tu familia, tú le dices, mi hijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y ahí mismo viene lo que es perdonar. Yo nada más lo estoy tocando, pero eso es otro mundo. Si comenzamos a hablar de cada una de esas cosas, hay que hacer un congreso. Amén. ¿Cuántos van para el congreso? Si hacemos un congreso, eso es un congreso entero. Amar, oiga, perdonar. Perdonar aún sin nosotros ofender. La mayor cantidad de veces nosotros tenemos que perdonar sin ofender, para que usted lo sepa. El cristiano la mayor cantidad de veces perdona sin ofender. Porque cualquiera escuchó mal, vio mal y ya vaya y pídale perdón para que no se pierda. Perdonar. Tener misericordia, y oiga bien esto, porque esto es algo que en este tiempo carecemos bastante. Tener misericordia aún en el último momento. Y cuando digo así en el último momento es porque muchas veces Dios llama a personas en nuestras congregaciones que vienen de un mundo difícil. Y Dios lo perdona, y los ángeles, y todo el equipo que está allá arriba, y nosotros no somos capaces de olvidar el pasado de esa gente. Amén. Y siempre no nos referimos al hermano Augusto que Dios redimió. Nos referimos al que era, ¿tú te acuerdas? El que es cristiano ahora, que vendía droga. No hablamos de él como la nueva criatura, hablamos de él como el que era tal cosa. Y digo en el último momento tener misericordia como paquete de entrar en la cruz, de pasar por la cruz, porque el mismo Señor nos dio ejemplo. Acuérdense que cuando Cristo estaba en la cruz, tenía 2 ladrones más a cada lado. Y uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo, a ti te digo
que desde hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Amén. Ya ese era el último momento de ese criminal. Pero Jesucristo no le preguntó, ¿y cuánta casa tú robaste? ¿A cuánta gente tú mataste? ¿A cuánto tú le hiciste daño? No. Jesucristo le dijo, por cuanto crees que yo voy a tener un lugar en el cielo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros somos muy curiosos. Desde que viene una gente que tiene una cuanta cosita, de una vez queremos. ¿Y es? ¿Ese es el que decían? No, tranquilo, que ese es que estarlo mirando porque no perdonamos. Y cuando viene a ver, el hermano tiene 20 años ya que se convirtió y todavía tú estás en eso. Recordando y recordando y recordando, no perdona. Porque ya Cristo lo perdonó. Porque mire, no hay una cosa más triste y más grande que la condición de pecado, señores. La condición de pecado es lo más triste que hay. Cuando una gente está en el pecado, hace cosas que ni sabe, que él no sabe, él es un instrumento del maligno. Dice la Biblia lo registra como una persona ciega, una persona que no ve. Es una persona que no mide sus actos porque el enemigo cegó su entendimiento. Entonces nosotros tenemos que tener lo que se nos ha abierto los ojos, a los que se nos ha abierto los ojos, tenemos que tener misericordia. Y ver que ese otro cápite, como Cristo miraba a la multitud, que dice que la miraba con compasión. No mirarla como la que se prostituye, mirarla como la que puede ser salva. Mirarla que tal vez tuvo un hogar que fue un desastre. Mirarla que tal vez no tuvo una madre que le enseñara cómo hacer las cosas. Amén. No mirarlo como el ladrón, porque tal vez su papá y su mamá lo que le enseñaron fue eso. Y mira que no es fácil. Pero tenemos que llegar a ese nivel, de esa dimensión de la cruz. De mirar a la multitud con compasión, Daniel. De entender que detrás de cada persona hay una historia. Que a lo mejor se prostituye porque la violaban desde niña. Y hoy en día es eso, porque eso fue lo que le enseñaron. Amén. Suena duro, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Tal vez roba porque su mamá no le daba la comida o el papá y lo mandaban, vete a buscar dinero, mijo. Y él lo que aprendió fue eso. Estoy hablando de pecados menores, de pecados mayores, perdón, pero cualquier cosa. Cualquier cosa. Nosotros no somos jueces. Nosotros tenemos que vivir en la dimensión de la cruz. Y tener misericordia y compasión. Esa es la verdadera dimensión que Dios quiere que lleguemos. Al nombre de Cristo. Levantar al caído. Otra dimensión. Levantar al caído. ¿Te caíste? Dios te puede levantar. ¿Te caíste? Dios te puede levantar. Yo estoy aquí y Dios me libre, pero mañana puedo estar abajo. Amén. ¿Quién me quita? Que mañana yo esté abajo. Que mañana tengan que irme a extender la mano y decirme, mi hija, Cristo te sigue amando. Tenemos que levantar al caído. Porque la fama que tenemos es de que nosotros somos el único ejército que matamos a nuestros soldados, señores. El único ejército que mata a sus soldados, dicen que somos nosotros los cristianos. Es una fama muy fea. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿por qué esa fama? Y realmente, para hacer un paréntesis, no es lo que yo he vivido en Fuente de Vida. Porque aquí, gracias a Dios, desde mi visión, siempre se trata de levantar al caído. Eso es lo que yo he vivido. Ok, a lo mejor usted no, pero eso es lo que yo he vivido. Pero la realidad es que de manera general es la tendencia. Cayó el pastor fulano,
Nosotros mismos comenzamos a darle martillazo. Yo sabía. Y se nos olvida que así como Saúl, Dios lo desechó, David nunca levantó su mano contra el ungido. ¿Usted entendió eso? ¿Usted entendió eso? Dios desechó a Saúl y le dijo ya. Sin embargo, la profundidad de David era tan grande que cuando David tuvo ocasión de matar a Saúl, dijo, líbrame Jehová de levantar mis manos contra el ungido. Y ya era un desechado. Ya él era un desechado. Pero David entendía que el que lo llamó era que tenía que hacer juicio con él, no él. Al nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender esta dimensión de levantar al caído, de mejor callarnos la boca en el momento que una persona cae y orar por él y orar por ella, porque ella y él son los que saben lo que han vivido. Amén. El enemigo le puso una trampa y cayó, pero no vamos a hundirlo nosotros y ahogarlo más. No, vamos a levantarlo, vamos a orar. No tenemos que opinar, simplemente tenemos que orar, amarlo y seguirlo buscando. Amén. Gloria al Señor para siempre. Esa es la dimensión de la cruz. Y por último, recordar a los pequeños. Recordar que dentro de nosotros hay personas que no soy yo, que no son usted, que hay personas, siempre va a haber aquellos que son un poco más pequeños y tenemos que amarlos de la misma manera que amamos a los demás. Amén. Recordar a los pequeños, porque dice la Biblia que Jesús le dijo, si hace esto, si tiene misericordia de los pequeños, a mí me lo estás haciendo. Nosotros buscamos honrar mucho a Jesús y honrar su nombre. Honramos a Jesús cuando honramos a nuestro hermano. Cuando amamos a nuestros hermanitos, honramos a Jesús. Jesús le dijo, si tú se lo haces, si tú le haces misericordia a tu hermanito, al huérfano, al pobre, a la viuda, al preso, si tú le haces misericordia a ellos, a mí me lo haces. O sea, no busque mi rostro. Eso es con mis palabras. No te preocupes por buscar mi rostro y tal. No. Busca mi rostro en el rostro del que necesita y me vas a encontrar. Busca mi rostro en el que llora y me vas a ver. Busca mi rostro en el que necesita una palabra y me vas a encontrar. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Hoy hablamos de dimensiones, pero la verdadera dimensión es la de la cruz. Y esta dimensión envuelve todo esto que hemos hablado en esta mañana. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a poder seguir los pasos de Cristo. Que Dios nos ayude a entender que no hay grandeza sin sacrificio. Amén. Dios le bendiga.